Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy te voy a enseñar cómo tamear nuestro Dinopithecus, que va a ser el segundo dino que tameamos de los nuevos que ha salido en Lost Island. Para ello te voy a enseñar las habilidades, dónde es la ubicación de dónde salen y te voy a enseñar todo, que se alimenta, como todo. Lo único que vamos a necesitar va a ser hacerle una trampa, ¿vale? Haremos la trampa, te enseñaré los materiales que necesitas y te enseñaré cómo tamearlo y ya está, ¿vale? Así que dicho todo esto, vámonos a por él, lo vemos y lo tameamos y os enseño todo lo demás. ¡Aguas! Madre mía, ese mono, ¿no? Vale, pues por aquí hay monos. Ya estamos viendo que como estamos en la jungla, pues hay monos. Pero he visto un Dinopithecus que está solo he visto uno. Entonces, el problema que tiene el Dinopithecus es que si está en manadas grandes es agresivo, pero si está en manadas pequeñas es pasivo. Vale, eso tenerlo en cuenta porque conforme vayáis matando los de alrededor, que no sea el alfa, porque el alfa lo necesitamos para tamearlo, pues automáticamente saldrá corriendo. Por eso hacemos la trampa, ¿vale? Para que no pueda salir corriendo y matemos más fácilmente a los otros. Vale, pues ahí estamos viendo monos, así que lo que vamos a tener es hacer la trampa por aquí cerca, que tenemos aquí una esplanada, y vamos a hacer la trampa aquí, pues, y llamaremos la atención de los monos. Ya veremos, a ver. Bueno, tenéis que saber que el mono es omnívoro, ¿vale? Come casi cualquier cosa, carne, pescado, come vegetales, come fruta, come todo, ¿vale? Del cultivo. Y lo que vamos a hacer es vaciar esto, las titanomiras y todo esto, porque la verdad es que van a molestar bastantes. Esperemos que no venga el mono, como eso se va corriendo. Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Voy a enseñar la trampa. Vamos a necesitar marcos, vamos a necesitar escaleras y vamos a necesitar bastantes cosas, ¿vale? Pero bueno, ahora lo veremos enseguida y ya está. Vamos a ver. Necesitamos 9 cimientos, 24 marcos, ahora veréis por qué, y las escaleras para que puedan acceder a la trampa. Y vamos a verlo, a ver cómo se nos sale. Vale, empezamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Este sería más o menos lo que es el cuadrado de la trampa. Vale, ahora el problema que tenemos es que el mono cuando lo metes en la trampa salta mucho, ¿vale? Salta bastante. Entonces lo que vamos a hacer va a ser 1, 2, 3, ese con una altura sobrará. Y aquí ya tendremos que poner entre 2, incluso aquí enfrente tendremos que poner 3 alturas, ¿vale? Ahora veréis fácilmente. Como esta va a ser la parte de las escaleras, con una altura no va a sobrar. Por eso usamos tantos marcos, para evitar que el mono al saltar se escape. Y por seguridad ponemos el último, que seguramente sean los 24, ¿ves? No fallan, las cuentas no fallan. Bueno, y lo único que nos quedará hacer, pues poner las rampas que hará que se metan, pero que no puedan salir. Vamos a ver si funciona. Bueno, con 3 trampas en verdad, con 3 rampas de esta sobra. Se mete, salta y se supone que no puede salir. Bueno, y ahora tendremos que llevar rifle, porque tendremos que llamarle la atención, ¿vale? Aunque es un tameo pasivo, pero tendremos que llamarle la atención, más que nada para que venga toda la manada. La manada no sé cuántos serán, si serán 5 o 6, depende de la manada. Pero tienes únicamente, como te he dicho antes, solo puedes tamear al alfa, ¿vale? Los demás los tienes que matar. Y bueno, ahora lo veréis fácilmente y ya está, no hay ningún problema. Y como vamos con el Sinomacross, pues podemos ir volando, la verdad, podemos ir planeando. Con cuidado de que no se gaste la estamina y ya está. ¡Ay! ¡Ay, el mono! El mono que me ha pillado desprevenido. Ya decía yo que le había dado algún golpe. Bueno, pues vamos a la trampa y vamos a ver si funciona realmente esta trampa. Vienen, ¿no? Vale, vienen 3. Muy bien. ¡Corre, corre! Vale, metemos al primero. Está metido ahí, ese ya no puede salir. Y este, ¿es el alfa o no es el alfa? No, este no es el alfa, o sea que este básicamente lo podríamos matar sin problema. Si no tenéis argentáis, pues podéis ir con el Sinomacross y podéis ir buscando los que venían, porque venían 3, si no recuerdo mal. Vale, los alfas están aquí, ¿no? El alfa es este de aquí y le hacemos lo mismo. En vez de andando, pues pasa que se ha puesto a marear otros por ahí. Bueno, y solo hemos podido recuperar 2. ¿Ves? Como salta un montón, pero vemos que ese es el alfa. Parece que es el alfa. Vamos a ver porque una vez los tengamos atrapados, tenemos al alfa, que veis como un aura. Nos tendremos que acercar a él y nos dirá algo. Nos tiene que decir algo.
Bueno, este no nos va a decir nada, nada más que lárgate de aquí. Alfa, Kijin, un betas. O sea, que tengo que matar al otro. El otro es el alfa. Este es el alfa. Tengo que matar a este. Toma. Una vez mate a este, me dejará tamear el que tenemos al lado, que es el alfa, el color verde Fofi. Vale, nivel 4. Madre mía, me ha costado la vida. Bueno, y lo que vamos a hacer es ponernos carne cruda. Puede ser carne de cordero, más preferible carne de cordero o kibble, ¿vale? Pero bueno, si estás empezando con carne cruda te sobra, ¿vale? No hace falta. Y como os he dicho, es un tameo pasivo. Ven aquí, guapetón. Nos pedirá que le quitemos un 85% de vida, ¿no? Le quitamos un 85%. Entonces le pegamos un disparo. A uno le hemos quitado el 85% de vida. Le pegamos otro. Tened cuidado, ¿vale? Y a la E, como veis, alimentar. Pues nos acercamos, se ponen en modo huida. Joder, el chino Macrops. Y lo alimentamos, ¿vale? Esperamos que esté hambriento, nivel 24. No está mal, pero bueno. Esta será alfa, ¿vale? Con esta podemos criar, tamear. Bueno, podemos criar, aparear. Y tenemos que hacer como una especie de manada, ¿vale? Lo único malo que hay que hacer, pues hay que matar a toda la manada para que podamos tamear al alfa. Pero como veis, al estar el alfa, pues ya nos pega, se supone. ¿Veis? Y esperar que esté hambriento. Está en modo huida, o sea que... Lo bueno es que, mira, con la carne cruda un 99,9 de efectividad. ¿Ves? No hace falta que sea de cordero, que vais expresamente al cordero. Vale, una vez tengamos al Dinopithecus tameado, os enseñaré las habilidades y quiero que sepáis que con el Argentavis no se puede coger el Dinopithecus, ¿vale? Ya lo he probado, porque estaría muy bien, coges el alfa, lo metes en la trampa y lo tameas. No se puede, ¿vale? No se puede. Tienes que venir a traerlo a la trampa y ya está. Pero como veis, la trampa tampoco hace falta que sea de piedra, puede ser de madera o de paja, porque como veis no ataca la estructura, directamente te intenta atacar a ti. Y bueno, ahora veremos las habilidades que tiene. La verdad es que tiene bastantes buenas y os enseñaré muchísimas. Incluso este es uno de los dinos buenos para raidear. Ya veréis por qué. Y bueno, a ver si deja de comer ya el culo pelado este. A ver si come ya, tiene el culo pelado. Y bueno, lo que le subiría a los stacks, que le subiría a este, bajo mi punto de vista, es salud, daño cuerpo a cuerpo y poco más, salud y daño cuerpo a cuerpo. Porque en verdad, bueno, estamina tampoco gasta mucho, ya lo veréis, ahora mismo. Y lo que te recomiendo es que como se pueda aparear, te hagas con muchísimos de estos. Más que nada porque tú como alfa, siendo un mono alfa, que por cierto no necesita montura, que con el rabo automáticamente te puedes sentar, te recomiendo que te hagas bastantes porque tú, como siendo el alfa, el que llevas el alfa, mandas a los demás a atacar dinos, ¿vale? Es un decir, tú serías como el líder de toda la manada. O sea que es bastante bueno si no te quieres enfrentar únicamente tú solo a un dino fuerte, ¿vale? Pues llamas con todos tus compis, monos, y vas y atacas a toda la manada. Es bastante bueno y aparte las habilidades que tiene, pues la verdad es que vale la pena. Bueno, ¿a dejar de comer o qué? ¿Va? ¿Comes o qué? Mira, ¿cómo baila? Mira cómo baila. Bueno, y tened cuidado a la hora de dispararle, ¿vale? Porque si le disparáis más de la cuenta te lo cargaréis y todo esto pues no habrá servido para nada. Yo lo que voy a hacer ahora, porque tengo un poco de amor propio, ¿vale? Voy a quitar las rampas más que nada para que algún dino despistado no se mete y ya no pueda salir y se muera de hambre. Llámame flojo, llámame lo que quieras, pero es así. Cada uno es como es y si estás jugando en oficial pues te recomiendo que la destruyas entera, porque si no muchos de ellos aprovecharán para tu trampa para tamear cosas y no es plan. Bueno, como tengo criobola, lo que vamos a hacer va a ser meterle una criobola y así lo llevaremos a casa. Bueno, a casa, a la parte donde no hay peligro. Os enseñaré bastante bien las habilidades y lo que hace. La verdad es que vale la pena verlos y te voy a decir por qué. Bueno, un ataque de ellos desactiva Tech, ¿vale? La tecnología Tech. O sea que es muy importante saber eso porque si estás avanzando en el juego y el enemigo en PvP va con Tech, un bolazo de mierda de este desactiva su tech, es decir, dejaría de volar o dejaría de usar el rifle tech o muchas cosas tech, ¿vale? Así que entre ellas te he dicho esa, pero la verdad es que son muchas las que tiene. Lo único que tenéis que preocuparos a la hora de tamearlo, ¿vale? Es tener cuidado en la entrada, ¿vale? Porque al entrar hasta así, ¡pum!, pega un salto que flipas. Entonces por eso hemos puesto 3 zonas. 3 marcos aquí, pero luego si te das cuenta por aquí ya no puedes salir, o sea que no hace falta que te gastes un montón de marcos. 24 yo creo que ya son bastantes los que nos estamos gastando, ¿no? Y ya está, y poco más. Vamos a esperar a que se tameen, vamos a casa y te enseño las habilidades y ya está. Bueno, una cosa que quiero comentaros que acabo de descubrir, ¿vale? Que si ahora mismo le golpeáis
la domesticación se vuelve a cero, ¿vale? Se vuelve a cero y la efectividad de doma, como veis, ha bajado al 99,8, ha bajado una miseria, ¿vale? Pero bueno, eso tenedlo en cuenta porque para no tener que resetear, ¿vale? Todo el proceso de domesticación, intentar no darle golpes, ¿vale? Yo le he dado golpes porque quería quitar este cadáver de aquí y bueno, pues se me ha ido la mano, ¿qué vamos a hacerle? Pero bueno, bueno que lo sepáis porque todo eso, pues a la hora de tamear surgen problemas que no queremos que tengan, ¿vale? Y si tenéis, pues me lo dejáis en los comentarios e intentaré resolverlo lo antes posible, ¿vale? Ya sabéis que contesto todos los comentarios, que no hay ningún problema. Y ya está. Bueno, pues ya lo tenemos aquí tameado y vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer, bueno, voy a ponerle un nombre, George, como el George de la jungla, ¿vale? Le ponemos el nombre y lo que tenemos que hacer es que la actitud, quitársela, ¿vale? Actitud, atacar a tu objetivo, lo ponemos en pasivo y no lo llevamos en la criobola. Vamos a ir a casa, os enseño las habilidades y ya está. Ah, espera, una cosa que se me olvidaba. La ubicación. Aunque bueno, estamos en la jungla, hay muchos monos, la verdad que por toda esta zona hay muchísimos monos. Pero bueno, en la ubicación que estamos ahora mismo, para que lo sepáis, 44,5, 50,1, ¿vale? Vámonos para casa y ya está. Esa es la ubicación, aunque si te fijas estamos en la jungla, ¿vale? Tilacoleo de momento no he visto y la verdad es que me toca los cojones. Pero bueno, sabéis que tenemos un puñado de mapa por recorrer, así que no vamos a adelantarnos, pero seguramente tengan que haber tilacoleo, si no me cargo a alguien, vamos. Bueno, pues vamos a sacar al mono, ya estamos aquí, digamos, en casa, ¿vale? Aunque no tengo nada construido, pero bueno. Y lo vamos a sacar y os voy a enseñar una cosa. Para sentaros no hace falta montura, como estáis viendo, pues directamente nos deja sentarnos en su espalda, vamos. Nos sentamos y directamente, si apretáis la tecla espacio, pega unos saltos que flipas y en el aire incluso puede pegar golpes por todos los lados. Si veis al clic derecho, pega unos golpes en el suelo que hace como una onda expansiva, que también es un golpe, y al clic normal pega con las garras. Yo creía que mordía, pero no muerde, ¿no? Mirad, si apretáis a la tecla control en ordenador, ¿vale? En PC, tenéis heces, le podéis poner mierdas que desactiva el tech o granadas, ¿vale? Le podéis poner para que tire mierdas o tire granadas. Si lo ponéis aquí, pues directamente tirará heces. Y si, vamos a ver, mira, vamos a probar, porque aquí hay una mierda. Vamos a cogerla. Vamos a ponerle la mierda a este. Le ponemos la hez, a ver. Le damos a control, ¿ves? Hez es una. Con la tecla X la apretamos con la Mary J, como veis está preparado para tirarle la mierda. ¡Pam! Le tiramos la mierda y automáticamente pues lo hemos, digamos, intoxicado, lo hemos stuneado o lo hemos dejado que ande más lentamente. Volvemos a apretar al X, ¡pam! Mierda seca, ¡pam! Le volvéis a dar. Lo bueno es que este mono, conforme va cagando, se va guardando las heces. Eso parece, porque tira dos y coge solo una. Aparte de ser bueno para raidear, como veis, se puede agarrar a todas las partes, ¿vale? Puede trepar por todos los lados, incluso en los árboles, en los más grandes, en los de la secuoya. Bueno, en todos los lados realmente. Madre mía, está más bugueado este que se puede agarrar. Aparte, la caída no le afecta a lo más absoluto para quitarle vida. Como veis, estamos cayendo de una altura bastante considerable y no le está quitando apenas nada de vida. Estos son más pequeños, no sé si lo apreciaréis, pero si os acercáis a algún árbol, si es el de la secuoya mejor, el más tocho, pues os acercáis y podréis escalar básicamente por todo el árbol. Vamos a ver si cogemos un árbol bastante más grande y lo veis mejor. Como veis, se agarra al árbol y si fuera más alto como el de las secuoyas, pues automáticamente podría subir. Ya veis pedazos altos que pega y la verdad es que vale la pena tamearlo, ¿vale? Vale la pena tamearlo porque aparte lo que te comenté antes, al igual que el Sino Macross, podéis aparear, ¿vale? Podéis aparear bastante y con la tecla espacio, pues básicamente tiene mucho juego este mono, ¿veis? Podéis escalar, podéis hacer de todo y aparte es que mirad lo rápido que acelera y lo rápido que va. Que por cierto... Uy, creía que era una cueva eso. Mirad qué saltos pega de montaña a montaña. Mirad. Mirad. La verdad es que... Flipa, ¿eh? Flipa un montón. Pero está un poco como bugueado, ¿no? Parece. Mira, se está agarrando al aire. ¿Cómo se agarra? Y lo bueno es que cuando vais a atacar cualquier dino, cualquier volador, en el aire pega un montón de golpes a la vez, ¿vale? Acordaros que la X tenéis que tener proyectiles de mierda, ¿vale? Tenéis que tener mierda o granadas para así con la X puedes apuntar y al botón izquierdo disparar, ¿vale? Del ratón. Y bueno, eso es lo que es el Dinopithecus. La verdad es que es una criatura, aparte de que sabéis que es nueva, la verdad es que la han hecho
mucha calidad, ¿vale? La han hecho con mucha calidad y aparte la han hecho bastante bien. Le han hecho muchas habilidades y la verdad es que estoy muy contento. La verdad es que estamos contentos con este dino, en gran mayoría, mucha gente no. Pero bueno, eso es todo, chavales. Ya sabéis que el próximo vídeo será el del Amargasaurus. Os enseñaré todas las habilidades, cómo tamearlo. La verdad es que tiene... lo he dejado el tercero porque para mí es el más difícil, ya que se encuentra en la nieve. Pero bueno, no os quiero adelantar nada. La verdad es que os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Cuando lo saque, que seguramente lo sacaré dentro de poco. Lo veáis, no lo perdáis y ojo a los detalles porque son verdaderamente importantes. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dadle al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.